Son las 6:44 en Buenos Aires, Argentina. Precisamente hay una información que señala que por tercer año consecutivo crece la pobreza en este país, ubicándose la tasa muy por encima del 4.7% que dio a conocer la presidenta Cristina Fernández ante la FAO en junio de este mismo año. Esto según un informe que ha sido revelado por el Observatorio de la Deuda de la Universidad Católica de Argentina, que indica que en los últimos 3 años se habría registrado un incremento sostenido de la pobreza, que a finales de 2014 habría afectado al 28,7% de la población urbana, porcentaje equivalente a 11 millones de personas, de los cuales 2 serían habitantes de la calle. Para conversar sobre este tema, quiero saludar en Buenos Aires a Agustín Salvia. Él es investigador jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos en NTN 24. Buena tarde para usted. Muy buenas tardes. Señor Salvia, ¿por qué la diferencia o cómo es posible esta brecha tan grande entre las cifras manejadas por el gobierno, por la presidenta, cuando se refirió a ese porcentaje de pobreza y a la que arroja el informe del que estamos hablando? Sí, la información dada por la presidenta y dada oficialmente en Argentina de los últimos indicadores de pobreza estimados por el gobierno nacional corresponden al año 2013, el tercer trimestre del año 2013, en donde el gobierno decidió, porque ya eran poco creíbles, suspender definitivamente la medición de la pobreza, dado que no había consistencia metodológica en dicha información. Lamentablemente la presidenta informó sobre las últimas estimaciones que había hecho el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, vinculándolo en términos generales a ese 4,7% de pobreza y a 1,7% de población en situación de indigencia. Ya en ese momento, tanto para las fuentes no oficiales de información, esas cifras resultaban poco creíbles, adulteradas o alteradas, en tanto en los últimos ya 8 años se viene adulterando el índice de precios al consumidor y a partir del cual se construye la canasta, se valoriza la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que era el método a partir del cual se estimaba oficialmente la pobreza. Dado que los índices inflacionarios desde el año 2007 han venido creciendo de manera sistemática, y esto no lo registraba el propio Instituto de Estadísticas y Censo, registraba tasas de crecimiento inflacionario muy por debajo de las reales, la valorización de la canasta oficial de alimentos estaba por demás muy devaluada, y por lo tanto los índices de pobreza eran muy reducidos. Ahora bien, las diferencias hoy por hoy son de distinta orden e incluso tenemos distintas mediciones, pero supongamos que mantenemos la misma metodología, y ese es el ejercicio que hizo la Universidad Católica Argentina a través del Observatorio de la Deuda Social, suponiendo que mantenemos el mismo valor de la canasta básica alimentaria y un valor dado para una canasta básica total, y lo comparamos con los ingresos de los hogares, y tomamos como fuente la encuesta permanente de hogares del propio INDEC, las cifras también están muy lejos del 5,7% que dio la presidenta, y que se estima, usando la propia fuente oficial, en 20,4%. Es decir, que 20% de la población estaría por debajo, recibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, y en términos de la línea de indigencia, con la fuente oficial, en un 5%. En un caso estamos hablando de 2 millones de personas en situación de indigencia, y en el otro caso estamos hablando de más de 8 millones de personas en la Argentina experimentando pobreza cuando utilizamos la fuente oficial. Cuando utilizamos una fuente alternativa, como es la encuesta de la Deuda Social Argentina, de menor tamaño que la encuesta oficial, pero tiene 5.000
1.700 hogares y representan mejor los conurbanos, las áreas colindantes a los grandes centros urbanos del país, entre ellos el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán, Gran Córdoba, representando mejor las zonas de frontera urbano-rurales que hay en esas grandes ciudades, y a su vez también representando más a las medianas ciudades, es que los índices de pobreza superan y van del 20,4% que le estábamos mencionando al 28,7%. Y los índices de indigencia de 5,1%, que son la fuente oficial, a 6,4%. En cualquier caso, lo que no podemos decir que en Argentina se haya erradicado la pobreza y la indigencia. Estamos en niveles altos y elevados, que incluso han venido creciendo en los últimos 3 años debido a la situación inflacionaria y también el estancamiento económico que experimenta nuestra economía. La falta de creación de empleo ha llevado justamente también a un aumento de los trabajos de indigencia, del subempleo inestable, de las changas, estos vendedores ambulantes, personas que realizan servicios de subsistencia y que no tienen un empleo digno. El hecho de que no esté creciendo el empleo y que está habiendo inflación, esto hace que derrame menos sobre los sectores más humildes. La única compensación que han tenido los sectores más pobres, y no ha sido poco importante, sino ha sido muy importante, ha sido justamente la transferencia de programas sociales, la transferencia de ingresos vía la ayuda social del Estado. Esto ha sido muy, muy importante, que hace que las tasas de indigencia sean relativamente bajas y que sin esas ayudas económicas, hoy por hoy la indigencia sería el doble de lo que hemos estimado. Claro, señor Salvia, la pregunta que uno se hace es, a ver, toda estadística es importante para un Estado, para el desarrollo y la implementación de políticas públicas. ¿Qué gana el Estado, digamos, ocultando o no hablando de unas cifras reales? Y esto lo vemos en Argentina, lo vemos en otros países como Venezuela, donde prácticamente la estadística ha desaparecido a cualquier nivel, económicas, de salud. Es decir, la estadística es una herramienta necesaria para un gobierno. Bueno, la estadística es hoy una herramienta central y fundamental no solamente para un gobierno, sino para el funcionamiento de la democracia, de las instituciones democráticas. Los ciudadanos tienen que estar informados y los sectores y agentes sociales y políticos y los representantes sociales tienen que estar informados de cuál es la situación que están atravesando sus respectivos sectores, segmentos o grupos de población, y el ciudadano tiene que tomar decisiones en función de una información transparente y abierta. Y esta es la función que tienen en todo país o todo Estado democrático moderno un instituto de estadística. Cuando un gobierno toma la decisión de alterar los resultados, de eliminar estadísticas, de finalmente de producir un fraude en términos de información, en principio parece ser que hay un objetivo político mezquino inmediato, que es el de ocultar la realidad, con el objetivo de no dar malas noticias, en función de suponer que no dar malas noticias hace la posibilidad o brinda la posibilidad a crear confusión o desinformación en donde todo argumento, toda afirmación, toda contrastación con el imaginario político puede ocurrir sin tener ningún tipo de confrontación con los datos de la realidad. Entonces, lo que gana un gobierno cuando interviene sobre las estadísticas es fundamentalmente tener un mayor espacio o capacidad de movimiento político. Lo que se pierde cuando ese gobierno actúa de esa manera es la institucionalidad democrática y la posibilidad de informar a la ciudadanía y de que en este caso los propios pobres se encuentren representados en las estadísticas sociales y demanden por sus derechos económicos y sociales. Entonces, lo que también se logra con esto es no dar malas noticias, crear un clima de confusión en términos de información donde toda estadística puede ser posible, la que dice que la pobreza es del 4,7% o aquella que dice que la pobreza es del 30%. Eventualmente hay dos ideas que se confrontan, una que es la oficial, la otra que es la alternativa que generan los institutos, los centros de investigación como el nuestro, que obviamente se han constituido, se van constituyendo como mucho más creíbles que las estadísticas oficiales, pero esto no revierte la limitación que tiene o que implica el hecho de que el Estado Nacional sea el que no esté brindando información pública, creíble,
democráticamente hablando, de forma transparente, para que todo el público esté informado y por lo tanto se cree opinión pública alrededor de esa información. Evidentemente que es así. Quiero darle las gracias a Agustín Salvia, investigador jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. No, muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por su interés.